Lo que está a punto de escuchar podría ser que nunca más vuelvas a ver a un niño desconocido con los mismos ojos. Esta historia real cambió la vida de dos personas para siempre, y cuando sepas lo que realmente pasó ese día en esa carretera solitaria, entenderás por qué miles de personas han llorado al escucharla. Era un martes por la tarde cuando Marcos, un repartidor de 34 años, tomó la decisión más importante de su vida sin saber que lo estaba haciendo. Una decisión que no solo salvaría a un niño, sino que revelaría una verdad tan desgarradora que cambiaría todo lo que creía saber sobre la bondad humana. Pero antes de contarte qué fue lo que hizo Marcos cuando vio a ese niño de apenas 8 años pidiendo agua bajo el sol abrasador, déjame advertirte algo. Esta historia te va a partir el corazón. Te va a hacer cuestionar cuántas veces has pasado de largo ante alguien que necesitaba ayuda. Y cuando llegues al final, cuando descubras la verdad detrás de por qué ese niño estaba allí, vas a entender por qué esta historia se ha vuelto viral y por qué millones de personas la comparten una y otra vez. Marcos llevaba 5 años trabajando como repartidor. Había visto de todo en las carreteras: accidentes, peleas, gente en apuros. Creía que ya nada podía sorprenderlo. Ese martes, el termómetro marcaba 42 grados centígrados. El asfalto se derretía bajo las llantas de su motocicleta, y el aire caliente golpeaba su rostro como puñetazos invisibles cada vez que aceleraba. Había salido temprano esa mañana, como siempre. Su esposa, Carmen, le había preparado el desayuno mientras él revisaba las direcciones en su teléfono. Tenía 17 entregas que hacer ese día, todas en la zona industrial de las afueras de la ciudad. Era una ruta que conocía bien, una carretera recta que atravesaba campos áridos y fábricas abandonadas. La primera entrega fue normal. Un empleado de una empresa de construcción que pidió su almuerzo. La segunda también. Pero cuando iba hacia la tercera dirección, algo en la distancia llamó su atención. Al principio pensó que era un perro callejero. Una pequeña mancha oscura al costado de la carretera, inmóvil bajo el sol implacable. Marcos redujo la velocidad. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que no era un animal. Era un niño. Un niño pequeño, sentado en el borde de la carretera, con la cabeza entre las manos. Pero aquí viene lo que Marcos no sabía, lo que nadie podía imaginar en ese momento. Ese niño llevaba allí desde las 5 de la mañana. 9 horas bajo el sol, esperando que alguien, cualquiera, se detuviera a ayudarlo. Y lo que había pasado antes de que llegara allí era algo que ni en las peores pesadillas alguien podría imaginar. Marcos detuvo su motocicleta a unos metros del niño. El motor se apagó con un suspiro, y de repente, el silencio del campo se volvió ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el sonido distante de algún carro pasando por la autopista principal, a varios kilómetros de distancia. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Su labio inferior temblaba, no de miedo, sino de deshidratación. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de polvo, y Marcos pudo ver que su camiseta, que alguna vez había sido blanca, ahora tenía manchas de sudor y tierra. ¿Estás bien, pequeño?, le preguntó Marcos, acercándose despacio. Había algo en la mirada del niño que lo inquietaba. No era la mirada de un niño perdido o asustado. Era la mirada de alguien que había visto cosas que no debería haber visto nunca. El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo movió los labios, como si quisiera hablar pero no tuviera fuerzas. Marcos se acercó más y pudo escuchar un murmullo casi inaudible. «Agua, por favor, agua». En ese momento, Marcos sintió que el mundo se detuvo. Miró alrededor y se dio cuenta de algo aterrador. No había casas a la vista. La carretera se extendía en ambas direcciones por kilómetros, atravesando solo campos vacíos y terrenos baldíos. ¿Cómo había llegado ese niño hasta allí? ¿Dónde estaban sus padres? Marcos siempre llevaba una botella de agua en su motocicleta. Era parte de su rutina, especialmente en días calurosos como ese. Se acercó rápidamente a su vehículo, tomó la botella y regresó corriendo hacia el niño. «Toma, bebe despacio», le dijo, destapando la botella y acercándosela a los labios. El niño agarró la botella con ambas manos, que temblaban visiblemente, y comenzó a beber con desesperación. Más despacio», le susurró Marcos, preocupado de que el niño se ahogara. «¿Cómo te llamas? ¿Cómo llegaste aquí?» El niño se apartó la botella de los labios y miró a Marcos con esos ojos que parecían demasiado viejos para su cara de 8 años. «Me llamo Santiago», dijo con voz ronca.
Mi papá me dejó aquí. Esas 5 palabras cayeron sobre Marcos como un rayo. Mi papá me dejó aquí. No se había perdido. No había huido. Su propio padre lo había abandonado en medio de la nada, bajo un sol que podría haberlo matado en pocas horas. ¿Cuándo?, preguntó Marcos, sintiéndose incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Cuándo te dejó aquí? Santiago miró hacia el horizonte, hacia el lugar donde el asfalto se perdía en el calor. Cuando todavía estaba oscuro, murmuró. Me dijo que mamá vendría a buscarme. Pero mamá no va a venir. Lo que Santiago no le había dicho aún a Marcos, lo que no podía decirle porque era demasiado doloroso incluso para un niño que había sufrido tanto, era la razón por la que sabía que su madre no vendría. Pero eso lo descubriríamos más tarde, cuando la verdad completa saliera a la luz. Marcos se arrodilló frente al niño. Su mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar la situación. Un padre que abandona a su hijo de 8 años en una carretera desierta no es solo crueldad, es intento de asesinato. Con ese calor, sin agua, sin sombra, Santiago no habría sobrevivido hasta el anochecer. Santiago, le dijo Marcos, tratando de mantener la calma en su voz. ¿Tienes hambre? Tengo algo de comida en mi motocicleta. El niño asintió débilmente. Marcos fue hasta su vehículo y regresó con un sándwich que Carmen le había preparado esa mañana. Era de jamón y queso, simple pero nutritivo. Santiago lo devoró en silencio, como si no hubiera comido en días. Mientras el niño comía, Marcos observó su apariencia más detenidamente. La ropa de Santiago no solo estaba sucia por haber estado sentado en el polvo. También tenía manchas que parecían más viejas, como si hubiera estado viviendo en condiciones precarias durante mucho tiempo. Sus zapatos estaban rotos, con agujeros en las suelas que dejaban ver sus pies descalzos por debajo. Santiago, le dijo Marcos suavemente, necesito llamar a la policía. Ellos van a ayudarte a encontrar a tu familia. Los ojos del niño se llenaron de terror. No, gritó, agarrando la camisa de Marcos con sus pequeñas manos. No llames a la policía. Por favor. La reacción de Santiago sorprendió a Marcos. ¿Por qué un niño abandonado tendría miedo de que llamaran a las autoridades? A menos que hubiera algo más, algo que el niño no estaba diciendo. ¿Por qué no quieres que llame a la policía, Santiago?, le preguntó Marcos, tratando de sonar lo más calmado posible. El niño bajó la mirada. Porque mi papá dijo que si alguien llamaba a la policía, me iban a llevar a un lugar malo. Dijo que era mejor que me quedara aquí hasta que mamá viniera. Pero tu mamá no ha venido, le recordó Marcos gentilmente. Es que mamá no puede venir, susurró Santiago, y por primera vez desde que Marcos lo había encontrado, comenzó a llorar. No era el llanto de un niño que se había lastimado jugando. Era el llanto desgarrador de alguien que había perdido todo. Marcos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No podía dejar a Santiago allí, pero tampoco sabía qué hacer. Si llamaba a la policía y el niño tenía razón sobre lo que su padre le había dicho, podría estar metiéndolo en más problemas. Pero si no hacía nada, estaría condenando al niño a morir en esa carretera. En ese momento, Marcos tomó la decisión que cambiaría todo. Se quitó el casco y se sentó en el suelo al lado de Santiago. Óyeme bien, le dijo, mirándolo directamente a los ojos. No voy a dejarte aquí. No importa lo que pase, no voy a dejarte aquí. Pero necesito que me cuentes la verdad. Toda la verdad. ¿Por qué tu papá te trajo aquí? ¿Y qué pasó con tu mamá? Santiago se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Durante varios minutos no dijo nada, solo respiraba entrecortadamente, como si estuviera reuniendo valor para contar algo terrible. Finalmente, con una voz tan baja que Marcos tuvo que acercarse para escucharlo, Santiago comenzó a hablar. Mamá se enfermó hace 3 meses, dijo. Tosía mucho y se puso muy flaca. Papá dijo que era culpa mía, que yo le quitaba la comida y por eso se enfermó. Después mamá se puso peor y tuvimos que llevarla al hospital. Santiago hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de su vida. El doctor dijo que mamá tenía algo muy malo en los pulmones. Dijo que necesitaba medicinas muy caras, y operaciones, y que iba a tardar mucho en curarse. Papá se enojó mucho. Gritó en el hospital y dijo que no tenía dinero para eso. Marcos sintió que se le erizaba la piel.
Podía imaginar hacia dónde se dirigía la historia, y cada palabra de Santiago confirmaba sus peores temores. ¿Qué pasó después, Santiago? Papá empezó a tomar más cerveza. Decía que todo era culpa mía, que si yo no hubiera nacido, él tendría dinero para curar a mamá. Decía que yo solo les quitaba comida y dinero, y que mamá se iba a morir por mi culpa. La voz de Santiago se quebró, pero continuó. Mamá se murió la semana pasada. En el hospital. Papá ni siquiera quiso ir a verla el último día. Dijo que ya no importaba, que ya era muy tarde. Después del funeral, papá se emborrachó y me dijo que era culpa mía que mamá se hubiera muerto. Dijo que yo era una maldición, y que si no fuera por mí, mamá estaría viva. Marcos cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que nunca había experimentado antes. Un padre culpando a su hijo de 8 años por la muerte de su esposa. Un niño cargando con una culpa que no le correspondía, convencido de que él había causado la muerte de su madre. Anoche, continuó Santiago, papá me despertó muy tarde. Estaba muy borracho y llorando. Me dijo que me levantara, que íbamos a dar un paseo. Me subió al carro y manejó por horas. Yo me quedé dormido. Cuando desperté, estábamos aquí. Santiago señaló hacia la carretera vacía. Papá me dijo que me bajara del carro. Me dijo que mamá iba a venir a buscarme aquí, que ella me había pedido que la esperara en este lugar. Le pregunté cuándo iba a venir, y él dijo que pronto. Después se subió al carro y se fue. El niño miró a Marcos con esos ojos que habían visto demasiado dolor. Pero yo sé que mamá no va a venir, susurró. Porque mamá está muerta. Y creo que papá me trajo aquí para que yo también me muera. Las palabras de Santiago golpearon a Marcos como un martillo en el pecho. Este hombre había llevado a su hijo de 8 años a morir en el desierto porque lo culpaba de la muerte de su esposa. No era abandono, era asesinato premeditado. Marcos se puso de pie. Su decisión estaba tomada. Santiago, le dijo, extendiendo su mano, vas a venir conmigo. No voy a dejarte aquí ni un minuto más. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó Santiago, tomando la mano de Marcos. Primero a un lugar seguro, respondió Marcos. Y después vamos a asegurarnos de que tu papá nunca más pueda lastimarte. Marcos ayudó a Santiago a subirse a su motocicleta. Le puso su propio casco, aunque le quedaba grande, y se aseguró de que el niño se agarrara fuerte de su cintura. Mientras conducía hacia la ciudad, Marcos pensaba en lo que acababa de pasar. En menos de una hora, su vida había cambiado completamente. Ya no era solo un repartidor cumpliendo con su trabajo. Ahora era responsable de la vida de un niño que había sido condenado a morir por su propio padre. Pero lo que Marcos no sabía, lo que descubriría en las siguientes horas, era que la historia de Santiago era aún más compleja de lo que imaginaba. Y que su decisión de ayudar al niño desencadenaría una cadena de eventos que cambiarían las vidas de muchas más personas. Marcos no llevó a Santiago directamente a la policía. En lugar de eso, se dirigió al hospital más cercano. Santiago necesitaba atención médica inmediata después de haber pasado 9 horas bajo el sol sin agua ni comida. Además, Marcos quería que los doctores documentaran el estado del niño antes de involucrar a las autoridades. En el hospital, una enfermera llamada Laura atendió a Santiago. Era una mujer de unos 50 años, madre de 3 hijos, que inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba muy mal con la situación. Este niño está severamente deshidratado, le dijo Laura a Marcos después de examinar a Santiago. 1 hora más bajo ese sol y habría entrado en shock. ¿Cómo dijiste que lo encontraste? Marcos le contó toda la historia a Laura. Cada palabra que Santiago le había dicho, cada detalle de cómo lo había encontrado sentado al borde de la carretera. Laura escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada frase. Tenemos que llamar a servicios sociales, dijo Laura cuando Marcos terminó de hablar. Y también a la policía. Esto es intento de homicidio. Lo sé, respondió Marcos. Pero el niño tiene miedo. Su padre le dijo que si llamábamos a la policía, lo llevarían a un lugar malo. Los únicos lugares malos son donde ha estado viviendo, dijo Laura con firmeza. Este niño necesita protección, y necesita ayuda profesional. Lo que ha vivido es traumático. Mientras Santiago dormía en una cama del hospital, conectado a un suero intravenoso para rehidratarlo, Marcos llamó a su esposa Carmen para explicarle lo que había pasado. No puedo creerlo,
dijo Carmen al teléfono. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a su propio hijo? No lo sé, respondió Marcos. Pero Carmen, ese niño no tiene a nadie. Su madre murió, su padre intentó matarlo. Cuando despierte, va a estar completamente solo. Hubo un silencio en la línea telefónica. ¿Qué estás pensando, Marcos?, preguntó Carmen, conociendo a su marido lo suficiente como para saber que estaba considerando algo importante. Estoy pensando que tal vez no tiene que estar solo. Esa noche, mientras Santiago seguía hospitalizado para observación, Marcos no pudo dormir. Se quedó en el hospital, sentado en una silla al lado de la cama del niño, observándolo respirar. De vez en cuando, Santiago se movía inquieto en sueños, murmurando palabras ininteligibles o llamando a su madre. A las 3 de la madrugada, Santiago despertó gritando. Había tenido una pesadilla. Tranquilo, tranquilo, le dijo Marcos, tomándole la mano. ¿Estás seguro? Ya no estás en la carretera. Santiago miró alrededor, confundido por el ambiente desconocido del hospital. ¿Dónde estoy?, preguntó. En el hospital, le explicó Marcos. Los doctores te están cuidando. Te deshidrataste mucho por estar tanto tiempo bajo el sol. Santiago asintió lentamente. ¿Ya llamaste a la policía? Sí, admitió Marcos. Tenía que hacerlo, Santiago. Lo que tu papá te hizo está muy mal. Él no puede seguir lastimándote. En lugar de asustarse, Santiago pareció aliviado. Está bien, dijo. Yo sé que está mal. Mamá siempre me decía que papá no debía gritarme ni culparme de las cosas. Pero cuando mamá se murió, yo pensé que tal vez papá tenía razón. Tal vez sí era culpa mía. No, Santiago, le dijo Marcos con firmeza. Nada de lo que pasó fue culpa tuya. Tu mamá se enfermó, y eso es algo que pasa a veces. No fue porque tú hicieras algo malo, no fue porque le quitaras comida o dinero. Las enfermedades pasan, y no son culpa de nadie. Santiago miró a Marcos con curiosidad. ¿Tú tienes hijos?, le preguntó. La pregunta tomó a Marcos por sorpresa. Él y Carmen habían estado intentando tener hijos durante 5 años, sin éxito. Era un tema doloroso para ambos, algo de lo que habían dejado de hablar después de tantos intentos fallidos. No, respondió Marcos simplemente. Carmen y yo no hemos podido tener hijos. ¿Carmen es tu esposa? Sí. Santiago permaneció en silencio por unos minutos, procesando la información. ¿Crees que Carmen me va a odiar?, preguntó finalmente. ¿Por qué habría de odiarte?, preguntó Marcos, sorprendido. Porque soy malo. Papá siempre decía que yo era malo, y que por eso las cosas malas pasaban. Tal vez Carmen también va a pensar que soy malo. Marcos sintió que se le partía el corazón. Este niño de 8 años había sido tan maltratado psicológicamente que creía ser intrínsecamente malo, responsable de todo el dolor a su alrededor. Santiago, le dijo Marcos, acercando su silla a la cama, tú no eres malo. Eres un niño valiente que sobrevivió a cosas muy difíciles. Y Carmen va a pensar que eres maravilloso. Ella siempre ha querido conocer a un niño como tú. Como yo. Sí. Fuerte, inteligente, valiente. Un niño que necesita amor y que tiene mucho amor para dar. Al día siguiente, Carmen llegó al hospital temprano en la mañana. Marcos le había contado más detalles sobre Santiago durante la noche, y ella había insistido en venir a conocerlo. Cuando Carmen entró a la habitación, Santiago estaba despierto, comiendo el desayuno que le habían traído las enfermeras. Se veía mucho mejor que el día anterior. Sus mejillas habían recuperado algo de color, y sus ojos ya no estaban hinchados por la deshidratación. Hola, Santiago, le dijo Carmen suavemente, acercándose a la cama. Soy Carmen, la esposa de Marcos. Santiago dejó de comer y miró a Carmen tímidamente. Hola, murmuró. Carmen se sentó en la silla al lado de la cama. Marcos me contó lo valiente que fuiste ayer. 9 horas esperando bajo el sol. Yo no habría sido tan fuerte. No fui valiente, dijo Santiago, bajando la mirada. Solo me quedé sentado. Los valientes hacen cosas importantes. Quedarse sentado cuando tienes miedo, sed y calor, sin rendirte, sin perder la esperanza, eso es lo más valiente que he escuchado nunca,
le dijo Carmen. Santiago levantó la mirada, como si fuera la primera vez en su vida que alguien lo elogiaba de verdad. ¿De verdad piensas eso? De verdad, confirmó Carmen, sonriendo. En ese momento llegaron 2 trabajadores sociales y un detective de la policía. Tenían que entrevistar a Santiago para documentar oficialmente lo que había pasado, y necesitaban información para encontrar y arrestar a su padre. La entrevista fue difícil. Santiago tuvo que contar su historia varias veces, respondiendo preguntas específicas sobre fechas, lugares y detalles de lo que su padre le había dicho y hecho. Cada vez que hablaba sobre su madre o sobre la noche en que su padre lo abandonó, comenzaba a llorar. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?, le preguntó Santiago a la trabajadora social, una mujer llamada Patricia. Vamos a encontrarte un hogar seguro, le respondió Patricia. Un lugar donde puedas estar protegido mientras decidimos qué es lo mejor para ti a largo plazo. ¿Un orfanato?, preguntó Santiago, con miedo en la voz. Posiblemente una casa hogar temporal o una familia de acogida, explicó Patricia. Pero no te preocupes. Nos vamos a asegurar de que sea un lugar bueno, con personas que te traten bien. Marcos y Carmen intercambiaron miradas. Ambos estaban pensando lo mismo, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Esa tarde, después de que las autoridades se fueran, Marcos y Carmen se quedaron a solas con Santiago. El niño estaba callado, claramente preocupado por su futuro incierto. Santiago, le dijo Marcos, tomando una decisión que había estado considerando desde el momento en que encontró al niño en la carretera, ¿te gustaría quedarte con nosotros? Santiago levantó la cabeza, sorprendido. ¿Qué? Carmen y yo hemos estado hablando, continuó Marcos. Nos gustaría que vivieras con nosotros. Si tú quieres, claro. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. ¿De verdad? Aunque soy malo. Ya te dijimos que no eres malo, le recordó Carmen, tomándole la mano. Eres perfecto tal como eres. Pero yo no soy su hijo de verdad, dijo Santiago, confundido. Los hijos no solo se hacen con sangre, le explicó Marcos. También se hacen con amor. Y nosotros ya te queremos como a un hijo. Santiago miró a Marcos y después a Carmen. Y ustedes van a ser como mis papás. Si tú quieres, respondió Carmen. Sí quiero, susurró Santiago, y por primera vez desde que Marcos lo había encontrado, sonrió de verdad. El proceso de adopción no fue fácil. Hubo meses de entrevistas, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y papeleos interminables. Mientras tanto, Santiago vivió con Marcos y Carmen como hijo de acogida. Durante ese tiempo, Santiago tuvo que ir a terapia para procesar el trauma de lo que había vivido. Algunos días eran buenos, otros eran muy difíciles. Hubo noches en las que despertaba gritando, pesadillas en las que su padre regresaba a llevárselo. Pero poco a poco, con amor, paciencia y ayuda profesional, Santiago comenzó a sanar. Su padre fue arrestado 3 semanas después de que Santiago fuera encontrado. Lo acusaron de abandono infantil, peligro de menor e intento de homicidio. Cuando la policía lo encontró, estaba en un bar, bebiendo, como si nada hubiera pasado. Inicialmente trató de negarlo todo, pero cuando le mostraron las declaraciones de Santiago y la evidencia de donde había sido encontrado el niño, se derrumbó y confesó. Pensé que sería mejor para él, les dijo a los detectives entre lágrimas. Pensé que si no estuviera, ya no sufriría más. Yo no podía cuidarlo, no después de que su madre murió. No sabía qué hacer. El hombre fue sentenciado a 8 años de prisión. Renunció a todos sus derechos paternales, permitiendo que la adopción de Santiago procediera sin complicaciones. Un año después del día en que Marcos encontró a Santiago en esa carretera, se realizó la audiencia final de adopción. Santiago, ahora de 9 años, estaba sentado entre Marcos y Carmen en la sala del tribunal, vestido con su mejor ropa, peinado y sonriente. Cuando el juez declaró oficialmente que Santiago era ahora legalmente hijo de Marcos y Carmen, el niño comenzó a llorar de alegría. «Ya tienes una familia para siempre», le susurró Carmen al oído. «Sí», respondió Santiago, abrazándola fuerte. «Y ustedes también tienen un hijo para siempre». Pero la historia no termina ahí. 2 años después de la adopción, cuando Santiago tenía 11 años, algo extraordinario pasó. Carmen descubrió que estaba embarazada. Después de 7 años de intentos fallidos,
finalmente iba a tener un bebé biológico. Cuando le dieron la noticia a Santiago, él reaccionó de una manera que ninguno de los dos esperaba. ¿Eso significa que ya no me van a querer cuando nazca el bebé?, preguntó, con miedo en la voz. Santiago, le dijo Marcos, arrodillándose frente a él, el amor no es como la comida, que si le das a una persona ya no queda para otra. El amor es como una vela, que puede encender otras velas sin perder su propia luz. Nosotros te vamos a seguir queriendo exactamente igual, y también vamos a querer al bebé. ¿Y el bebé me va a querer a mí?, preguntó Santiago. El bebé te va a adorar, le aseguró Carmen, porque vas a ser su hermano mayor. Le vas a enseñar tantas cosas importantes. 9 meses después nació Isabella, la hermana biológica de Santiago. Cuando las enfermeras pusieron a la bebé en los brazos de Santiago por primera vez, él la miró con una ternura que hizo llorar a todos los presentes. «Hola, Isabella», le susurró. «Soy tu hermano Santiago. Te voy a cuidar para siempre». Hoy, 5 años después de aquel día en la carretera, Santiago tiene 13 años. Es un estudiante excelente, juega fútbol en el equipo de su escuela, y ha desarrollado una pasión por ayudar a otros niños que han pasado por situaciones difíciles. Con la ayuda de sus padres adoptivos, ha comenzado un pequeño programa en su comunidad para visitar casas hogar y orfanatos, compartiendo su historia y dando esperanza a otros niños que esperan ser adoptados. Isabella ahora tiene 3 años y adora a su hermano mayor. Cuando alguien le pregunta sobre su familia, ella siempre dice orgullosa: «Tengo el mejor hermano del mundo. Él me protege de todo». Marcos sigue trabajando como repartidor, pero ahora su trabajo tiene un significado completamente diferente. Cada vez que sale a hacer entregas, especialmente en carreteras solitarias, siempre está atento. Porque ahora sabe que un momento de decisión, un instante en el que eliges detenerte y ayudar, puede cambiar la vida de una persona para siempre. Carmen se convirtió en una defensora de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad. Trabaja con organizaciones que ayudan a niños víctimas de abuso y abandono, y frecuentemente cuenta la historia de cómo Santiago llegó a sus vidas para inspirar a otras familias a considerar la adopción. La carretera donde Marcos encontró a Santiago ahora tiene un significado especial para toda la familia. Una vez al año, en el aniversario del día en que se conocieron, regresan allí. Pero ya no es un lugar de abandono y desesperación. Ahora es un lugar de celebración, donde una familia se formó de la manera más inesperada. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, le preguntó Santiago a Marcos durante su visita más reciente a ese lugar.